Como lo hemos visto en el programa, después de casi 2 semanas de tensas conversaciones, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para evitar la temida cesación de pagos en Estados Unidos, lo que hubiera provocado un verdadero desastre en la economía mundial. De ese y otros temas, tanto internacionales como de Chile, conversamos con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Hola, Aníbal, con mucho gusto. Ministro, incluso usted fue bastante claro, se estaba jugando con fuego al no llegar a un acuerdo, por lo menos en los días previos, y que hubiera desencadenado en el default que tanto se temían respecto a Estados Unidos. ¿Cuán asustado estaba usted respecto a que eso sucediera? Bueno, mire, todo el mundo esperaba que al final se llegara a este acuerdo, como efectivamente ocurrió. Pero el problema es que aquí tuvimos que esperar hasta el último minuto, arriesgando la recuperación de la economía norteamericana, arriesgando también a la economía mundial, porque hay que olvidar, no podemos olvidar que Estados Unidos es alrededor de 1/5 de la economía mundial, un poco más. Entonces, una economía que estaba empezando a andar mejor y que súbitamente iba a entrar, primero topar el techo de la deuda, lo que iba a significar que iba a tener que recortar gasto público y después entrar en una eventual cesación de pago, con todo lo que eso habría significado en la economía mundial, en los mercados financieros, ciertamente era una perspectiva muy sombría, porque eso podía matar la recuperación europea y desacelerar fuertemente a Estados Unidos. Con eso tenemos casi la mitad del mundo y eso tiene repercusiones en todos los mercados emergentes. Por tanto, la perspectiva era mala, finalmente se dio que el acuerdo al último minuto, al borde del precipicio, se llegó a un acuerdo que ahora tiene que ser refrendado por la Cámara y por el Senado, porque estos acuerdos tienen que ser votados para que se puedan convertir en ley y se puedan levantar el techo de la deuda. Ministro, pero estas 2 semanas de tensas conversaciones pueden tener efectos, se lo pregunto porque supimos ahora que el libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos advierte que la paralización de la administración por la disputa en Washington para elevar el techo de endeudamiento ha incrementado la incertidumbre y ha contrarrestado el tono moderadamente optimista que muestran las empresas sobre el panorama económico. Eso es lo que publica la Fed en su libro Beige este miércoles. Sí, mire, respecto a ese punto, es indudable que este es un escenario malo, porque tener que llegar hasta el último día para poder llegar a un acuerdo con toda la incertidumbre que efectivamente se genera en los mercados. Ahora, como hay experiencias previas en que el acuerdo se ha alcanzado en el último día, los mercados no habían reaccionado más, justamente porque se estaba con una probabilidad alta de que ocurriera este acuerdo. Pero esto se está convirtiendo en una costumbre en Estados Unidos. Y yo diría que es un mal hábito. Y es un mal hábito porque los países no pueden manejarse económicamente de esa forma, con ese nivel de incertidumbre y tratando de extremar por otras razones la salud de la economía. ¿Pero cree usted, por ejemplo, ministro, que se pueden haber postergado inversiones en ese país a raíz de esto? Mire, yo creo que pueden haberse postergado, digamos, en cierta señal de incertidumbre, pero que en la medida que se vote favorablemente este acuerdo y se vuelva a la normalidad, porque aquí hay 3 eventos. Uno es el cierre del gobierno, que ya estaba ocurriendo. El segundo es el topar el techo de la deuda, que era otro problema añadido. Y el tercero era una eventual moratoria de la deuda pública norteamericana. Entonces, esos 3 cosas, uno que ya estaba ocurriendo, otro que estaba a punto de ocurrir, otro que estaba a fin de mes, la posibilidad clara de llegar a una moratoria. Ninguno de esos 3, hay 2 que no ocurrieron por el momento, y hay otro que se va a empezar, hasta donde entendemos, por el acuerdo, a normalizar la situación del gobierno. Es decir, se van a reabrir las agencias, se van a reabrir los servicios públicos, va a poder volver a la gente a trabajar, al sector público norteamericano, se va a volver a la normalidad. Y esperamos que eso permita recuperar esas expectativas que están afectadas sin duda en este escenario. Ministro, usted fue a su última reunión en calidad de ministro de Estado del FMI y el Banco Mundial. Lamentablemente esta discusión en Estados Unidos se tomó prácticamente la agenda ahí. Sin embargo, ¿cuáles son las perspectivas que hay respecto a la recuperación económica del mundo? El FMI en su informe de Panorama Económico Mundial ya dijo y pronosticó una desaceleración en la mayoría de las economías. ¿Es esa más o menos la visión que hay que tener?
Sí, yo creo que sí. A ver, hay otro elemento muy importante que es cierto que lamentablemente la situación fiscal, este tremendo problema político, no económico, porque es un problema político, se tomó una parte importante de la agenda. Pero habían otros temas que estuvimos discutiendo con el propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que es el tema de lo que se llama la reducción del estímulo monetario, esto del relajamiento cuantitativo que se empieza a retraer un poco, y eso es otro tema con el cual vamos a tener que lidiar los países emergentes, que vamos a empezar a ver que si es que las cosas se normalizan, la economía norteamericana sigue creciendo, que se empieza a retirar el estímulo monetario. Eso generaría una apreciación del dólar y probablemente un aumento de las tasas de interés. Ese fue otro tema que estuvo en discusión. Y respecto al crecimiento, la visión es que había perspectivas algo más sombrías del mundo emergente, y por eso es que se rebajó la tasa de crecimiento mundial del 3,2 al 2,9, con un crecimiento algo mayor en Europa, porque Europa viene saliendo en forma muy débil de la recesión, con un crecimiento muy bajo, inferior al 1%, y Estados Unidos, si puede continuar en esta senda, si es que se logra superar este bache fiscal, con unas perspectivas de crecimiento mejores para el año 2014 que para el 2013, ¿no? Mejor en alrededor de un punto. Ministro, sin duda, un tema que seguramente conversaron fue la nominación ya casi efectiva de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a la primera presidenta de la Fed de la historia? Mire, probablemente la mayor continuidad que se podría haber dado a la Reserva Federal y a las políticas que se han seguido bajo la administración de Ben Bernanke es Janet Yellen. Janet Yellen es una economista muy respetada, profesora de Berkeley, y que ha tenido más de 10 años de experiencia en la Reserva Federal. Ella ha estado al lado de Bernanke en la aplicación de las políticas de relajamiento cuantitativo y en la reducción de este relajamiento que fue anunciado. Ella ha participado. Es una economista que tiene muchos méritos, probablemente es uno de los contendores más fuertes, independiente del género, y cosa que no va en detrimento de ella y que probablemente la ayuda. Ella es casada con un premio Nobel de Economía que es George Akerlof, y han escrito algunos trabajos juntos. Ministro, quisiera hablar un poco del ámbito local. Usted ya proyectó en su estado de la Hacienda Pública un crecimiento final de 4,5% para este año, pero proyectó para el próximo un 4,9%. ¿Cómo se entiende esa alza de la proyección para el próximo año si estamos viendo que, por ejemplo, el FMI proyecta que va a haber desaceleración en la mayoría de la economía? Mire, por una razón que es muy importante, pero antes de eso me gustaría decirle un punto final, porque el hecho de que aquí, supóngase usted, estamos hablando de la situación norteamericana, supóngase que se logra el acuerdo hoy día, se vota favorablemente, hay una extensión en el techo de la deuda solo hasta el 7 de febrero, es decir, estas no son las 6 semanas que propusieron originalmente los republicanos. Esto nos da una perspectiva del orden de 3 meses y medio, casi 4 meses, pero yo quiero decir que si no hay avance en esta materia, en 4 meses más, en 3 meses más, vamos a estar discutiendo estos mismos problemas. Yo creo que aquí hay un tema de fondo, que es la forma de hacer política económica y la forma en particular de conducir la política fiscal, el endeudamiento y estos techos de la deuda, que yo creo que han entrado en cuestionamiento. Entonces me parece que eso es importante mencionar, porque incluso aunque se aprueben las propuestas y el acuerdo del Senado, todavía en 3 meses y medio más vamos a estar frente a este mismo problema. Y respecto, ministro, a lo que le preguntaba sobre por qué se proyecta un 4,9% para el próximo año y un 4,5% para este. Mire, muy simple, el crecimiento de los primeros 7 meses de este año fue 4,5%. Entonces, estamos en línea con lo que ha ocurrido, estamos dentro del rango que ha planteado el Banco Central. Respecto a lo segundo, el crecimiento que ha planteado el Banco Central entre 4 y 5. Nosotros también estamos dentro de este rango. Nuestros modelos nos arrojan este crecimiento basado en ¿qué? En que hay una ligera desaceleración de las economías emergentes que ya ha ocurrido en este año, pero que hay una recuperación mayor en Europa y en Estados Unidos. Se espera que Estados Unidos crezca alrededor de un punto más lo que va a crecer en 2013. Y se espera también que Europa vaya a tener un crecimiento positivo, bajo pero positivo, contrariamente al negativo que hemos enfrentado en los últimos 2 años. Entonces, desde esa perspectiva, un crecimiento mejor en alrededor de la mitad del mundo nos da para pensar que es posible tener un crecimiento en torno a lo que crecimos este año o un poco mejor
Hay que recordar que Europa absorbe alrededor del 20% de las exportaciones chilenas y que luego de tener recesión va a pasar a tener un crecimiento positivo. Ministro, antes de terminar... Es una materia opinable. Exacto. Ministro, antes de terminar, no puedo dejar de preguntarle por el tema más importante que es en el mercado interno, que es sobre la investigación a las cascadas de SQM. Usted ya ha manifestado que eso es un rol que le compete a la Superintendencia de Valores y Seguros y ahora también lo va a investigar el Ministerio Público. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es su opinión respecto a todo este tema y sobre todo cómo la profundización financiera que tanto se halaga en nuestro país y que se ha buscado en los últimos años también produce esta serie de problemas cuando hay entramados financieros, cuando hay sociedades tan complejas que pueden llevar a estas irregularidades? Mire, creo que le quiero decir una cosa. Aquí en Chile las instituciones funcionan. Esto es una investigación en curso en la Superintendencia de Valores y Seguros, que tiene plena autonomía para hacer esta investigación. La Superintendencia ha formulado cargos. Las partes tienen el periodo de presentar sus descargos porque hay un debido proceso y luego puede empezar un proceso judicial. Yo quiero decir una cosa, indudablemente que respecto a las cascadas se han manifestado y se han presentado, y lo hemos conocido, irregularidades que están dentro de los cargos que se han formulado. Pero todas las economías tienen estos problemas. Mire, hace poco estuvimos en Londres. Y en Londres estuvo lo que fue un verdadero escándalo, que fue la manipulación de la tasa LIBOR. Entonces lo que yo quiero decir es que lo importante, los países siempre van a tener problemas. Lo importante es que tengamos la institucionalidad adecuada para lidiar con ello. Que se puedan hacer las investigaciones, que se puedan hacer cuando correspondan las formulaciones de cargo y que las partes puedan formular sus descargos porque todos tienen derecho al debido proceso. Ministro, mi última pregunta al respecto, porque la Superintendencia de Valores y Seguros va a pasar a ser una comisión de valores y seguros próximamente, por lo menos eso se pretende con un nuevo proyecto. ¿Cree que con esa nueva figura se podría investigar de manera más eficaz este tipo de situaciones? Mire, yo creo que la Comisión de Valores y Seguros, que estamos en este momento en trámite en el Congreso y que esperamos aprobar prontamente, probablemente cuando los parlamentarios vuelvan del receso legislativo que se va a producir por motivo de las elecciones, introduce una serie de mejoras respecto del gobierno corporativo de la actual superintendencia, que es un órgano unipersonal. Yo creo que vamos a avanzar en la parte procesal, en términos de las facultades que va a tener la nueva Comisión de Valores y Seguros. Creo que es algo mejor. Eso no significa que la superintendencia actual no pueda llevar adelante este tipo de investigaciones. Quiero manifestarle un último punto que no tiene relación directa, pero que es muy importante para nuestro país. Vamos a tener la visita de 6 economistas de clase mundial, que entre ellos un premio Nobel de Economía, que van a estar aquí en Chile. El viernes y el sábado vamos a hacer un seminario y luego vamos a tener discusiones internas y ellos van a poder ayudarnos a analizar en qué circunstancias está el mundo, Estados Unidos, en qué circunstancias está, a juicio de ellos, la economía chilena y qué sugerencias nos harían. Esta es la 4ª vez que tenemos esta reunión y entre estos economistas vienen economistas de tanto prestigio como el premio Nobel Robert Engel, Nouriel Roubini, Jeffrey Sachs, Barry Eichengreen, Michael Boskin y Larry Kotlikoff. Bueno, sin duda también son economistas que nos pueden dar muchas lecciones y también que queremos conversar sobre todo lo que está sucediendo tanto en el mundo como también en nuestro país. Ministro de Hacienda, le agradezco su tiempo con CNN Chile. Encantado. Gracias, Nicolás. Bueno, y con esta entrevista a Felipe Larraín terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.